El salón estaba lleno de risas falsas, copas tintineando y un perfume caro que me resultaba ajeno. Era el cumpleaños número 35 de mi hija, Mariana, y aunque me había invitado con desgano, yo había decidido ir. No porque esperara gratitud, sino porque un padre, incluso herido, nunca deja de presentarse. Llevaba entre mis manos un pequeño paquete envuelto en papel dorado, con un lazo rojo que yo mismo había hecho esa mañana. No tenía dinero para comprarle un regalo costoso, pero había pasado semanas tallando con mis manos un colgante de madera. En él grabé sus iniciales, MS, y una palabra diminuta en la parte de atrás. Perdón, porque, aunque ella nunca me lo pidió, yo aún creía que algo de su frialdad era culpa mía. Cuando crucé la puerta, algunos se quedaron mirando mi ropa sencilla, mis zapatos gastados, mi paso lento. El contraste con los trajes brillantes y los tacones altos era casi ofensivo. Mariana estaba al fondo, radiante, rodeada de amigos y cámaras. Cuando me vio, su sonrisa se tensó, como si mi presencia fuera una mancha en su fiesta perfecta. «Papá», dijo con voz baja, apenas disimulando el fastidio. «Pensé que no vendrías». «No podía faltar», respondí. «Es tu día, hija». Le entregué el paquete con cuidado, como si sostuviera un pedazo de mi corazón. Ella lo tomó sin mirarme, y cuando notó que el envoltorio no tenía etiqueta de una tienda reconocida, frunció el ceño. «¿Tú hiciste esto?», preguntó para que todos escucharan. «Sí», dije con una sonrisa temblorosa, «con mis propias manos». Las risas comenzaron a escucharse en los rincones. Alguien murmuró algo que no alcancé a entender, pero todos se rieron. Y entonces ella levantó la voz. «Ni un regalo decente trajiste, viejo inútil». El silencio cayó como una piedra. Mi pecho ardió, no de rabia, sino de vergüenza. Los invitados fingieron mirar hacia otro lado. Yo solo bajé la cabeza. Ella, sin detenerse, abrió el paquete y sacó el colgante. «¿Un pedazo de madera?», dijo, riendo. «¿De verdad creíste que esto me gustaría?». Y sin más, lo arrojó al suelo. El colgante se partió en dos. Escuché el crujido como si fuera mi propio corazón rompiéndose. Me agaché para recogerlo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las piezas. Ella se dio vuelta, como si nada hubiera pasado, y continuó atendiendo a sus invitados. Yo me quedé allí de pie, sintiendo el peso de los años y del silencio acumulado. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Mientras salía del salón, una voz suave me detuvo. «Espere, hijo», dijo una mujer mayor que estaba sentada sola en una esquina. Su rostro era sereno, pero sus ojos tenían una profundidad que me hizo estremecer. Llevaba un vestido gris y un pequeño bolso de cuero gastado. «Vi lo que pasó», continuó. «No se aflija. Hoy mismo su hija entenderá lo que ha hecho». Intenté sonreír, sin éxito. «No lo creo, señora. Ya nada la conmueve». «Ah, el orgullo», dijo ella suspirando, «es el fuego que más rápido consume el alma». De su bolso sacó una pequeña caja de madera oscura. Tenía tallados unos símbolos extraños, como relojes entrelazados. Me la entregó con las manos temblorosas. «Tome esto», dijo. «No la abra todavía. Hágalo cuando esté solo y recuerde, el tiempo nunca castiga, solo devuelve». Me quedé mirándola confundido. «¿Quién es usted?». La mujer sonrió y con una calma inquietante respondió: «Alguien que conoció bien a su esposa». Antes de que pudiera preguntarle más, se levantó con una ligereza imposible para su edad y se perdió entre la gente. La busqué entre los invitados, pero había desaparecido. Salí del salón con la caja apretada en la mano. El aire fresco de la noche me devolvió algo de lucidez. Caminé hasta un banco frente al parque, bajo una farola encendida. Me quedé un largo rato mirando el reflejo de las luces sobre el pavimento mojado. El ruido de la fiesta aún llegaba desde lejos, mezclado con la música y las risas, pero dentro de mí solo había silencio. Recordé cuando Mariana era niña, cómo me esperaba en la puerta cada tarde con los brazos abiertos, gritando: «¡Papá!». Recordé la última vez que me abrazó, el día que enterramos a su madre. Desde entonces algo cambió en ella, o quizá cambió en mí. Con los ojos nublados, abrí la caja.
Dentro había un reloj antiguo, de bolsillo, con una cadena dorada. Las manecillas estaban detenidas a las 7 en punto. Debajo una nota escrita con letra femenina decía: «Cuando las agujas marquen las 7, tu corazón sabrá lo que hacer». No entendí nada. El reloj estaba roto, no funcionaba, pero tenía algo hipnótico. Lo sostuve contra la luz y sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Lo guardé en el bolsillo interior de mi saco y miré hacia la ventana del salón. Desde allí podía ver a Mariana riendo, levantando su copa, ajena al dolor que había causado. Por primera vez en mi vida no sentí pena por ella, sentí compasión, porque sabía que el tiempo, tarde o temprano, haría su trabajo. Me levanté del banco y caminé hacia la parada del autobús. Mientras subía, una voz familiar pareció susurrarme al oído: «Respira, Manuel, el tiempo está de tu lado». Me giré, pero no había nadie, solo el viento, moviendo las hojas secas sobre el suelo. Me senté junto a la ventana y miré el reloj otra vez. Seguía marcando las 7, pero por alguna razón juraría que las manecillas habían temblado un poco. Cerré los ojos y recordé las últimas palabras de la mujer: «Hoy mismo se arrepentirá de haberte tratado así». No sabía si era una advertencia o una promesa, pero en el fondo de mi alma algo me decía que aquella noche aún no había terminado. Esa noche no pude dormir. El reloj que la mujer me había dado seguía en mi mesita de noche, inmóvil, con sus agujas detenidas en las 7. A veces, cuando el silencio se volvía demasiado espeso, creía escuchar un leve tic-tac, casi imperceptible, como un suspiro contenido entre las sombras. No sabía si era el sonido del reloj o el de mi conciencia. Aún veía la imagen de Mariana lanzando mi regalo al suelo, su risa, su mirada altiva, las caras de los invitados intentando fingir que no escucharon, y en cada recuerdo sentía el mismo nudo en el pecho, no por el desprecio, sino porque entendí algo. Había fracasado como padre, no porque no la amara, sino porque tal vez la había amado demasiado como para enseñarle el valor del sacrificio. Me levanté y fui hasta el pequeño taller que aún conservaba en el fondo de la casa. Encendí la lámpara amarillenta y me senté frente al banco de trabajo. El olor a madera y barniz me devolvió un poco de calma. Tomé los fragmentos del colgante roto que había recogido de la fiesta. Los coloqué sobre la mesa y pasé mis dedos sobre ellos. La palabra perdón aún era visible, aunque la madera estaba partida justo en la mitad. Recordé a mi esposa, Lucía. Ella solía decirme: «El amor se parece mucho a la carpintería, Manuel. Si una pieza se rompe, no siempre hay que desecharla. A veces solo necesita paciencia, tiempo y manos firmes para volver a encajar». Pero Lucía ya no estaba, y el tiempo, desde que ella se fue, parecía un enemigo. Me quedé mirando el reloj. Tenía una tapa trasera grabada con un símbolo, 2 iniciales entrelazadas, L y M. Mi corazón dio un vuelco. Lucía también tenía un reloj con esas mismas letras, un antiguo regalo de su madre, pero había desaparecido el día del funeral. ¿Cómo podía ser el mismo? ¿Era posible que aquella anciana la conociera de verdad? Al amanecer, salí a caminar por el pueblo. El aire olía a pan recién hecho y a hojas húmedas. Pasé por la plaza donde solía llevar a Mariana cuando era niña. Aún estaban los columpios, el banco donde ella aprendió a leer, el árbol donde tallé sus iniciales junto a las de su madre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el amor cabía en gestos tan simples? Me senté en el mismo banco de siempre y saqué el reloj del bolsillo. El cristal estaba limpio, brillante, pero las agujas seguían detenidas. Al tocarlo, una sensación extraña recorrió mis dedos. Era tibio, como si guardara vida dentro. Recordé la nota: «Cuando las agujas marquen las 7, tu corazón sabrá lo que hacer». Pero, ¿cómo podrían marcar las 7 si el reloj no funcionaba? Lo guardé de nuevo y me quedé observando el amanecer. El sol apenas asomaba detrás de las montañas, tiñendo de oro los techos del pueblo. Por un momento, sentí que Lucía estaba conmigo, como si el viento me trajera su voz. «Ten paciencia, Manuel. El tiempo sabrá hablar». Cerré los ojos y me quedé allí hasta que escuché el sonido de un coche detenerse frente a mi casa. Cuando llegué, Mariana estaba esperándome.
Su expresión era dura, pero en sus ojos había algo de culpa. Vine a disculparme, dijo, sin mucho convencimiento. Lo de anoche fue un mal momento. Sí, lo fue, respondí con calma. No pensé que te afectaría tanto. No me afectó, mentí. Solo me recordó quién soy y quién dejé de ser para ti. Ella suspiró, molesta. Papá, no empieces con tus frases de sabio. Entonces dime tú qué debo decir. Nada, ya está. Perdón. La vi dar media vuelta y subir a su auto. Antes de arrancar dijo, por cierto, mamá te habría dicho que no te tomes las cosas tan a pecho. Sonreí con tristeza. No, hija. Tu madre me habría dicho que lo que hiere no es el desprecio, sino el silencio después de él. Mariana bajó la mirada pero no respondió. Arrancó y se marchó. Pasé el resto del día en el taller, intentando concentrarme, pero no podía. Cada vez que el reloj se asomaba desde el bolsillo, sentía que me observaba. Al caer la tarde mientras el sol se filtraba por las rendijas de las ventanas, el aire se volvió extraño, denso, y entonces ocurrió algo imposible. El reloj empezó a latir. No era el tic-tac de un mecanismo, era un pulso como el de un corazón. Lo sostuve entre mis manos temeroso. Las agujas comenzaron a moverse lentamente, se detuvieron justo en las 7, y en ese mismo instante el teléfono sonó. «¿Papá?» Era la voz de Mariana entrecortada. «Necesito verte, es urgente». «¿Qué pasa?» «Julián», dudó. «Se fue. Desapareció. No me contesta el teléfono. Los del banco acaban de venir. Hay una deuda a mi nombre que no entiendo». Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque el reloj en mi mano marcaba las 7 con un brillo dorado que iluminaba toda la habitación. Sentí un escalofrío. Recordé las palabras de la anciana. Hoy mismo se arrepentirá de haberte tratado así. Papá, ¿me estás escuchando?, insistió Mariana. Sí, hija, dije al fin, con voz serena. Estoy escuchando. Miré el reloj una vez más. El brillo comenzaba a desvanecerse, y supe, sin entender cómo, que el tiempo acababa de comenzar su ajuste. Colgué el teléfono y salí al porche. El cielo estaba teñido de rojo como si ardiera. A lo lejos el sonido de las campanas de la iglesia marcaba la hora exacta, las 7. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas, y allí, al otro lado de la calle, de pie junto a un farol encendido, estaba la anciana. Su mirada era serena pero intensa. No se movía, solo observaba. Levantó una mano y señaló hacia el reloj en mi bolsillo. Luego, sin pronunciar palabra, desapareció entre las sombras, como si el aire la hubiera tragado. No sentí miedo, sentí algo más profundo, el presentimiento de que la vida estaba a punto de devolverme todo lo que me había quitado, a su manera. Cuando el reloj marcó las 7, supe que algo se había roto, pero no en el mecanismo del tiempo, sino en el alma de mi hija. Mariana me llamó esa noche llorando como no lo hacía desde niña. Su voz sonaba lejana, asustada, como si hubiera envejecido en cuestión de horas. «Papá, no sé qué hacer», me decía entre sollozos. «Los del banco llegaron con papeles. Dicen que Julián sacó préstamos a mi nombre. ¿Dónde está él?» «No lo sé. Salió esta mañana y no volvió». Apagó el teléfono. Guardé silencio. El reloj seguía brillando débilmente en mi mano, marcando las 7 con un resplandor que parecía latir al ritmo de su angustia. «Voy para allá», le dije. «No te muevas de casa». El camino hasta su urbanización era largo, y cada farola encendida me recordaba una escena distinta del pasado. Mariana, adolescente, diciéndome que no quería ser como yo. Mariana en su boda, pidiéndome que no hablara demasiado porque su suegra no soportaba la gente simple. Y finalmente la Mariana de anoche, la que arrojó mi regalo al suelo sin pestañear. Sin embargo, ahora era diferente. En su voz ya no quedaba soberbia, solo miedo. Cuando llegué la encontré sentada en el suelo, rodeada de papeles. La sala, antes impecable, parecía un campo de batalla. En la mesa había contratos, facturas, notificaciones judiciales. Y en medio de todo, una copa rota. «¿Dónde está el dinero, Mariana?», pregunté con calma. «Se lo llevó él, papá. Vendió el auto, vació las cuentas y...» Se detuvo. «Creo que huyó del país». Me agaché para recoger los documentos. Los números eran absurdos. Deudas que ella jamás podría pagar ni aunque vendiera la casa.
¿Por qué no me contaste nada?, le pregunté. Porque me daba vergüenza. No quería que pensaras que fracasé. No tenías que demostrarme nada. Sí tenía, susurró. Siempre quise que estuvieras orgulloso de mí. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Por un instante, la vi como la niña que solía esconderse detrás de mí en los días de lluvia. Hija, le dije, el orgullo no se mide por los logros, sino por la forma en que uno se levanta cuando todo se derrumba. Ella lloró en silencio. El reloj, en mi bolsillo, volvió a emitir ese leve zumbido. Lo saqué y lo puse sobre la mesa. Mariana lo miró con curiosidad. ¿De dónde sacaste eso? De una mujer. ¿Qué mujer? No lo sé, solo apareció. Me dijo que el tiempo devuelve lo que uno siembra. ¿Y tú le creíste? Digamos que estoy aprendiendo a hacerlo. Mariana tomó el reloj. Apenas lo tocó. Las agujas se movieron un poco y se detuvieron otra vez en las 7. Su rostro palideció. «Papá, ¿viste eso?» Asentí. Ella lo soltó como si quemara. «No quiero tener eso cerca. El tiempo no pregunta si lo quieres o no», le dije. «Solo hace lo que tiene que hacer». Nos quedamos en silencio. Yo observaba las luces de la ciudad desde la ventana, mientras Mariana intentaba ordenar los documentos. De pronto, el teléfono fijo sonó. Ella corrió a contestar. «¿Aló?» Su voz se quebró. «¿Quién habla?» Pude ver cómo su expresión cambiaba del miedo al desconcierto. «¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Dónde?» Colgó bruscamente. «Papá», dijo temblando. «Llamaron del Hospital Central. Dijeron que encontraron a Julián. El trayecto hasta el hospital fue un torbellino». Ella no paraba de llorar. Yo no sabía qué sentir. Compasión, rabia, alivio. El reloj, colgado de mi bolsillo, marcaba el ritmo del auto como un metrónomo invisible. Cuando llegamos, nos llevaron a una sala pequeña. Un médico joven con gesto serio nos recibió. «¿Ustedes son familiares de Julián Varela?» Asentí por ella. «Sufrió un accidente de tráfico hace unas horas. Perdió el control del vehículo y cayó por un barranco». Mariana se llevó las manos al rostro. «Está con vida», respondió el médico, «pero en estado crítico». El silencio que siguió fue espeso, insoportable. Yo miré el reloj. Las agujas seguían inmóviles. Por un momento, tuve la sensación de que esperaba algo, un momento exacto. El médico nos llevó hasta la sala de emergencias. Julián estaba conectado a tubos y monitores, el rostro irreconocible. Mariana cayó de rodillas junto a la cama. «Dios mío, ¿por qué?», susurró. Yo no dije nada. El reloj en mi mano comenzó a vibrar. Una de las agujas se movió lentamente hacia adelante. Las 7:05. De pronto, una enfermera entró con una carpeta. «Doctor, necesitamos que firme esto», dijo. Él tomó el documento y lo leyó en silencio. Luego se volvió hacia nosotros. «Hay algo más», dijo con cautela. «En el auto encontramos un maletín con documentos. A su nombre, señorita Mariana». Ella lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había fajos de dinero, pasaportes falsos y una carta. La leyó en voz alta. «Si estás leyendo esto es porque no pude escapar. Lo siento, Mariana. Lo hice todo por nosotros, pero me descubrieron». Mariana gritó desgarrada. El papel cayó al suelo. Yo me agaché a recogerlo y vi en la parte inferior una firma. «Julián Varela, 7:00 p.m». Me quedé helado. La hora exacta en que el reloj había comenzado a moverse. De regreso a casa, el silencio era total. Mariana miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Yo sostenía el reloj con cuidado. Cada vez que lo observaba, las manecillas parecían respirar. El tiempo había comenzado su ajuste, y no pensaba detenerse. Cuando llegamos, ella me abrazó. No dijo nada. Solo repitió una frase una y otra vez. «Perdóname, papá. Perdóname». Y mientras la abrazaba, sentí algo que hacía mucho no sentía. Compasión y justicia al mismo tiempo. Porque el destino, tarde o temprano, devuelve todo. A veces con lágrimas, a veces con silencios. Esa noche antes de dormir volví a mirar el reloj. Ya no brillaba, pero seguía marcando las 7. Me quedé observando sus manecillas inmóviles y murmuré: «Lucía, si eres tú quien mueve el tiempo, gracias». Y justo antes de cerrar los ojos, juraría haber escuchado su voz, tan clara como la primera vez que me dijo que me amaba.
No le temas al reloj, Manuel. Aún no ha terminado su trabajo. Pasaron solo 3 días desde aquel accidente, pero para Mariana fue como envejecer 20 años. Su voz ya no tenía brillo, su mirada, antes altiva, se apagaba como una vela sin aire. La policía confirmó lo que ya sabíamos. Julián había defraudado a su empresa, hipotecado la casa y dejado una montaña de deudas a su nombre. La noticia corrió rápido. Los vecinos cuchicheaban, los amigos se esfumaron, y su mundo de apariencias se derrumbó como una fachada de papel mojado. Yo observaba todo desde el silencio, sin alegría ni venganza. El reloj seguía en mi bolsillo, inmóvil, marcando las 7, pero cada vez que lo tomaba sentía su leve vibración, como si me recordara que aún quedaban piezas por colocar. Aquella tarde, mientras estaba en mi taller lijando una mesa vieja, escuché un golpe en la puerta. Al abrirla vi Mariana con la ropa arrugada, el cabello desordenado y los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá», murmuró bajando la cabeza. «No tengo a dónde ir». No respondí enseguida, solo la miré en silencio. Detrás de ella, un taxi esperaba con un par de maletas. «Pasa», dije finalmente. Entró despacio, mirando cada rincón de la casa como si la estuviera viendo por primera vez. El mismo hogar donde creció, donde corrió por los pasillos riendo, donde su madre le cantaba cada noche. Todo eso que había dado por sentado, ahora le pesaba en el alma. «¿Te molestará si me quedo unos días?», preguntó con voz temerosa. «No», respondí. «Esta casa sigue siendo tuya, aunque la hayas olvidado». La vi sentarse en el viejo sofá del salón. Sus manos temblaban. Apreté el reloj en mi bolsillo y de pronto escuché un suave tic, apenas audible. Cuando lo saqué, noté que las agujas se habían movido 7 y 5. No dije nada, solo lo coloqué sobre la mesa del comedor. El brillo dorado volvió, leve pero constante. «Papá», empezó a decir, «sé que no tengo derecho a pedirte nada». «No estás pidiendo», la interrumpí. «Estás regresando». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Anoche soñé con mamá», susurró. «Me decía que el tiempo me alcanzaría si no cambiaba. Tu madre siempre supo más de lo que parecía», dije, y sonreí apenas. Nos quedamos callados un rato, hasta que escuchamos un trueno lejano. La tormenta comenzó a azotar las ventanas. Mariana se estremeció. «¿Recuerdas cuando tenías miedo a las tormentas?», le pregunté. Asintió, llorando. «Sí, mamá me hacía esconderme bajo la mesa, y tú tocabas la guitarra hasta que paraba de llover». Sonreí. «No tengo la guitarra, pero aún tengo paciencia». La risa que soltó fue breve, temblorosa, pero sincera. Por primera vez en años escuché a mi hija reír sin soberbia. Cuando la lluvia cesó, me pidió dormir en su vieja habitación. Le dije que sí, y subió con paso lento acariciando las paredes como si buscara memorias olvidadas. Yo me quedé en el comedor, mirando el reloj. Las agujas ahora marcaban las 7:10. Era como si cada acto de humildad hiciera avanzar el tiempo. Tomé el reloj en mis manos y lo abrí. Dentro, grabadas con delicadeza, estaban las palabras de Lucía. «Cuando el orgullo se rompa, el amor volverá a correr». Cerré los ojos. La escuché tan clara como el primer día. «Manuel, no la juzgues con tus heridas, júzgala con tu esperanza». Suspiré. El reloj dejó de brillar, pero sentí, por primera vez desde su muerte, que Lucía estaba en la casa, como si su presencia llenara el aire. Al día siguiente, Mariana se levantó temprano. Estaba en la cocina intentando preparar café. El olor a pan tostado me recordó las mañanas cuando los 3 desayunábamos juntos. Solo que ahora, el silencio era más grande que la mesa. «Quiero ayudarte», dijo de pronto. «¿Cómo?» «Puedo trabajar contigo en el taller. Aprenderé». «¿Tú? ¿La mujer que decía que mis manos olían a pobreza?», pregunté con una sonrisa triste. Ella bajó la cabeza. «Sí, esa misma, la que no entendía nada». Se acercó y tomó mis manos con las suyas. Eran suaves, sin marcas. Las mías, en cambio, estaban llenas de grietas, de años, de lucha. «Déjame aprender, papá», dijo. «De acuerdo», respondí. «Pero no será fácil. La madera no se deja dominar por quien busca resultados, sino por quien busca entenderla. Igual que las personas». Susurró. Sus palabras me estremecieron. Por primera vez vi en ella a la hija que había perdido.
o quizás a la mujer que estaba renaciendo. Esa tarde, trabajamos juntos. Ella lijaba torpemente, yo la observaba en silencio. El polvo de madera flotaba en el aire como un recuerdo suspendido. Cuando terminó, levantó una figura que había tallado con dificultad, una flor sin pétalos. No me salió bien, dijo. Está perfecta, respondí. A veces, la belleza está en lo que falta, no en lo que sobra. Ella sonrió con los ojos húmedos, y en ese momento, el reloj emitió un sonido fuerte, un campanazo. Ambos lo miramos. Las agujas se movieron solas hasta marcar las 7:30. El brillo que desprendía era cálido, casi humano. Mariana se quedó mirándolo, maravillada. «Papá, ¿qué significa?» «Significa», dije, «que el tiempo está sanando lo que rompimos». Nos abrazamos, y mientras lo hacíamos, juro que vi, reflejada en el cristal del reloj, la silueta difusa de Lucía sonriendo desde algún lugar que no puedo describir. Esa noche, Mariana se durmió temprano. Yo me quedé en el taller, mirando el reloj bajo la luz tenue. Pensé en la anciana. ¿Quién era? ¿Por qué me había elegido a mí? De pronto, una idea se formó en mi mente. Quizá no me eligió. Quizá Lucía la envió. El reloj dejó de emitir luz, pero su silencio ahora era distinto. Ya no pesaba. Era un silencio lleno de paz. Apagué la lámpara, miré hacia la ventana y murmuré: «Gracias, Lucía, me devolviste a nuestra hija». Y como si el universo quisiera responderme, un leve tic resonó en la oscuridad. El reloj seguía vivo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del taller iluminando el reloj sobre la mesa. Las agujas seguían marcando las 7:30, pero había algo distinto. Una grieta fina cruzaba el cristal, como una cicatriz. La observé con cuidado y noté que, debajo del vidrio, algo brillaba, como si el metal escondiera un mensaje esperando ser descubierto. Tomé una herramienta y con delicadeza levanté la tapa posterior. Dentro había una pequeña hoja doblada, amarillenta por el tiempo. Al desplegarla mi corazón se detuvo. Era la letra de Lucía. «Manuel, si estás leyendo esto es porque el tiempo te alcanzó. No temas al dolor, ni a la soledad. Cuando la vida rompa el orgullo de nuestra hija, dale refugio, no reproche. El reloj que tienes en tus manos no mide horas, mide redención. Cuando marque las 8, sabrás que el amor volvió a su cauce». Tuve que sentarme. Las lágrimas me nublaban la vista. Era su letra, su aroma, su esencia. Sentí su presencia envolviéndome, como si el reloj fuese una puerta que unía dos mundos. «Lucía», susurré, «todo este tiempo seguiste cuidándonos». Mariana entró en el taller en ese momento. Tenía harina en las manos y el cabello revuelto. «¿Qué haces, papá?» «Encontré algo», respondí mostrándole la nota. Leyó las líneas en silencio. Sus labios temblaban. «¿Es de mamá?» Asentí. Ella se llevó la mano al pecho. «No recordaba su letra», murmuró. «Era tan bonita». Nos quedamos los dos mirando el reloj, como si esperáramos que Lucía apareciera en persona. Mariana lo tocó con suavidad, y en ese instante el reloj comenzó a brillar otra vez. Las agujas avanzaron un poco. 7:35. «Papá», dijo con voz temblorosa, «creo que mamá aún está aquí». «Yo también lo creo, hija». «¿Y si el reloj solo se mueve cuando hacemos lo correcto?» «Entonces», respondí sonriendo, «hagamos todo lo correcto que no supimos hacer antes». Ella me abrazó, y por primera vez desde que Lucía murió, sentí que el hogar estaba completo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Las semanas pasaron y Mariana empezó a trabajar conmigo en el taller. Al principio era torpe, pero tenía paciencia. Cada día aprendía un poco más, y poco a poco su sonrisa regresó. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en recordarle sus errores. Una mañana, vinieron los agentes judiciales a embargar su casa. Ella trató de mantener la calma, pero cuando firmó los papeles, se derrumbó. Yo la abracé y le dije: «A veces, hay que perderlo todo para entender lo que realmente vale la pena conservar». Esa noche, mientras cenábamos, el reloj volvió a vibrar. Las agujas se movieron a las 7:45.
Mariana lo notó enseguida. «Papá», dijo, «¿te das cuenta? Cada vez que enfrento algo con humildad, el reloj avanza». «Entonces estás empezando a entender su lección», respondí. «¿Y qué pasará cuando marque las 8? «No lo sé», dije. Pero Lucía decía que el tiempo nunca se equivoca. Días después, recibí una carta en el correo. El remitente me estremeció. Residencia Santa Elena, el asilo donde había trabajado la madre de Lucía cuando era joven. Dentro había una nota breve. «Don Manuel, la señora que le entregó el reloj nos habló de usted antes de morir. Dijo que lo esperáramos. Si puede, venga mañana. Hay algo que le pertenece». Le mostré la carta a Mariana. «¿La señora que me dio el reloj?», preguntó asombrada. «Sí. Parece que aún no ha terminado su trabajo». Al día siguiente viajamos juntos. La residencia estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles que parecían custodiar el silencio. Nos recibió una enfermera con una sonrisa amable. «¿Usted es Manuel Salinas?», preguntó. «Sí, señora». «Pase, por favor». Nos condujo hasta una pequeña habitación. Sobre la cama había una caja de madera idéntica a la que me había dado aquella noche. Encima, una carta con mi nombre. La abrí con cuidado. Dentro había un pañuelo blanco y otra nota, escrita con la misma caligrafía de Lucía. «Cuando el reloj marque las 8, no mires atrás. El tiempo habrá cerrado su círculo. Perdona a tu hija y deja que la vida siga su curso. Nos veremos cuando el reloj vuelva a detenerse». Mariana leyó conmigo. No dijo nada. Solo me tomó la mano y lloró. La enfermera nos observaba desde la puerta. «Esa señora hablaba mucho de usted», dijo. «Decía que tenía una promesa que cumplir antes de irse». «¿Cuándo murió?», pregunté. «A las 7 en punto», respondió. «De la tarde». Sentí un escalofrío. Mariana también. El reloj, dentro de mi bolsillo, comenzó a brillar. Y esta vez no se detuvo. De regreso a casa nadie hablaba. El camino parecía interminable. Al llegar, el reloj seguía marcando 7:45. Mariana lo dejó sobre la mesa y dijo: «Papá, si mamá dejó todo preparado, entonces significa que el final se acerca». «Sí», respondí, «pero el final no siempre es tristeza. A veces el final es cuando la vida se pone en paz con lo que le debía a uno». Ella sonrió con ternura. «¿Y si el reloj deja de moverse cuando ya no tengamos más deudas con el pasado? Entonces será el momento de empezar de nuevo», dije. Esa noche, antes de dormir, me quedé observando el reloj una vez más. Su brillo era más tenue, como una llama que no quiere apagarse. Lo sostuve con cuidado y en el reflejo del cristal vi algo imposible: el rostro de Lucía. Sonreía, tranquila. Sus labios se movieron y aunque no la oí, entendí lo que decía. «Aún falta una lección más, Manuel». Cerré la tapa con reverencia. El reloj hizo un último tic, 7:50, y supe, con una certeza que no venía de la razón, que el tiempo aún tenía un último regalo por darnos. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si el universo hubiera hecho una pausa antes de pronunciar su siguiente frase. Mariana y yo trabajábamos en silencio, compartiendo gestos que decían más que las palabras. Sin embargo, algo en su mirada me decía que no dormía bien. Había en ella una inquietud que crecía cada día. Una tarde, mientras lijábamos unas tablas en el taller, se detuvo de golpe y dijo: «Papá, hay algo que no te conté». Dejó la herramienta sobre la mesa y bajó la cabeza. Antes de que Julián desapareciera, recibí una llamada extraña. Era de un hombre que decía saber cosas sobre él, cosas que podrían ayudarme, pero me pidió dinero para hablar. Pensé que era una estafa y colgué. «¿Recuerdas el número?», pregunté. «Sí», lo anoté. Me lo mostró en su teléfono. Era un número local. «¿Quieres que llame yo?», ofrecí. «No, papá. Si este reloj y todo lo que pasa tienen un sentido, quiero entenderlo yo misma». Le entregué el reloj. Ella lo miró con temor y respeto al mismo tiempo. Las agujas seguían marcando las 7:50, inmóviles, pero el metal vibraba con una energía silenciosa. «Tal vez mamá quiera que escuche lo que falta», dijo. Marcó el número. Tras unos segundos, una voz masculina contestó: «¿Señora Varela?». «Sí», respondió Mariana con voz tensa. «No por mucho tiempo», dijo él. Su esposo no era quien decía ser. El silencio que siguió fue tan pesado
que pude sentirlo en el aire. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó ella. Su marido trabajaba para una red de prestamistas, tomaba nombres de personas sin antecedentes, pausó, y usó el suyo. Pero eso no es todo. Hubo alguien más que lo ayudó. ¿Quién?, preguntó Mariana. Una mujer, dijo él, de cabello canoso, siempre de gris. Decía que todo debía equilibrarse con el tiempo. Mariana me miró pálida. El teléfono temblaba en su mano. ¿Dijo su nombre?, susurró. No, pero vino hace unas semanas a pagar parte de la deuda. Dejó una caja con su nombre, señora. Dijo que usted entendería cuando llegara el momento. El hombre colgó. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Una caja, otra más. La misma mujer. Esa noche, la luna se reflejaba en los cristales del taller. No podíamos dormir. El reloj descansaba sobre la mesa, irradiando un brillo tenue. Mariana no dejaba de caminar de un lado a otro. «Papá, ¿qué clase de mujer era esa? ¿Cómo podía saber tanto?» «No lo sé, hija», dije con calma. «Pero cada vez estoy más seguro de que mamá la conocía bien». De pronto, escuchamos un golpe en la puerta. Era el cartero, con una caja pequeña envuelta en papel marrón. El remitente decía simplemente, «Residencia Santa Elena». Mariana se estremeció. «Papá, tranquila», dije. «Abrámosla juntos». Dentro había una carta y una pequeña llave dorada. Mariana abrió el sobre. La letra era la misma que en las otras notas. La de Lucía. «Si estás leyendo esto, hija mía, es porque ya entendiste lo que el orgullo no quiso escuchar. En el viejo taller, debajo del suelo donde tu padre guardaba sus herramientas más queridas, hay una caja. No temas abrirla. El tiempo no castiga, enseña». Nos miramos. Fui al rincón del taller donde durante años trabajé mis primeras piezas. Levanté una de las tablas del piso, esa que siempre crujía. Debajo, cubierto de polvo y recuerdos, estaba un pequeño cofre. La llave encajaba perfectamente. Dentro había una foto vieja, Lucía, Mariana niña y yo. Y junto a ella, una bolsa con dinero y otro sobre. El mensaje decía, «Julián vino a verme hace meses. Me pidió dinero diciendo que era para ayudarte. Supe entonces que su alma estaba perdida. Le di lo que pidió, pero con una condición, que lo devolviera cuando su corazón encontrara el camino. No lo hizo. Por eso, el tiempo decidió intervenir. Usa este dinero para reconstruir lo que el engaño destruyó. Pero recuerda, la deuda más grande no se paga con billetes, sino con perdón». Mariana rompió a llorar. Me abrazó con fuerza. «Mamá, mamá nos protegió hasta el final», sollozaba. Yo no podía hablar, solo miraba el reloj, que empezaba a brillar de nuevo. Las agujas se movieron lentamente. 7:55. Esa noche el aire del taller se volvió distinto. Era como si el tiempo mismo respirara con nosotros. Mariana colocó la foto sobre la mesa y encendió una vela frente a ella. «Gracias, mamá», dijo, «por no rendirte, ni siquiera desde el otro lado». Yo la observé en silencio. Por primera vez, su voz no sonaba altiva, sino llena de ternura. Tomó el reloj entre las manos y lo colocó sobre la foto. «¿Sabes qué haré, papá?», me dijo. «Voy a devolverle a la vida lo que le robé con mi soberbia». Sonreí. «Eso mismo haría tu madre». A la mañana siguiente, Mariana fue al banco. Usó el dinero para saldar parte de las deudas y donar lo restante a un centro infantil. Cuando regresó, su rostro era otro. Había luz en él, había paz. Y cuando me abrazó, sentí que el círculo se cerraba poco a poco. Esa noche, al entrar al taller, escuché un sonido suave, el reloj marcando por sí solo. Las agujas se movieron despacio hasta detenerse en las 8 en punto. Una luz dorada llenó la habitación. Mariana y yo nos miramos. El reloj no volvió a moverse, pero su brillo quedó suspendido en el aire, como si el tiempo, por fin, se hubiera reconciliado con nosotros. Nos quedamos allí, tomados de la mano, mirando el reloj inmóvil. El silencio era perfecto, y en medio de él, una última palabra, apenas un susurro, se escuchó en nuestras mentes. «Ahora sí, el tiempo está en paz». La mañana después de que el reloj marcara las 8, el silencio en la casa era distinto. No pesaba. Era un silencio lleno de paz, como si las paredes hubieran escuchado por fin
lo que llevaban años esperando oír, el perdón. Mariana dormía profundamente en su vieja habitación, y yo me quedé solo en el taller, contemplando el reloj inmóvil. Ya no brillaba, pero cada vez que lo tocaba, podía sentir un leve calor, como si aún respirara. Decidí llevarlo conmigo al pueblo. Quería volver al lugar donde lo había recibido, el salón donde todo empezó, el cumpleaños, la humillación, la mujer del vestido gris. Sentía que el reloj aún tenía algo que decir. Cuando llegué, la casa donde se celebró la fiesta estaba vacía. El portón oxidado, las cortinas cerradas, el eco de las risas falsas ya no existía. Caminé hasta el jardín trasero, el mismo lugar donde la anciana se había acercado a mí con la caja. Me senté en el mismo banco y cerré los ojos. El viento soplaba suave, y entre los susurros de las hojas juraría haber escuchado una voz conocida. No busques más, Manuel. El reloj ya cumplió su propósito. Abrí los ojos, y allí estaba, de pie frente a mí, la anciana, con el mismo vestido gris y los ojos luminosos como el primer día, solo que esta vez no parecía de carne y hueso. Era casi transparente, como una figura hecha de luz. «¿Quién eres?», pregunté sin miedo. Ella sonrió. «Alguien que prometió cuidar de ti cuando el tiempo se volviera injusto». Di un paso hacia ella, temblando. «¿Lucía?». La mujer negó con dulzura. «No, Manuel, pero fui su guía, y ella fue la mía». Sacó de su bolso una pequeña fotografía. Era Lucía, joven, abrazando a una mujer mayor, la misma que tenía delante. «Yo fui quien le dio el reloj a tu esposa hace muchos años», explicó. «¿Por qué?», pregunté. «Porque ella me ayudó cuando el tiempo me estaba cobrando deudas que no podía pagar. Le prometí que, cuando llegara su hora, le devolvería ese favor cuidando de ustedes». El viento sopló más fuerte. Las hojas giraban a nuestro alrededor, como si el aire mismo escuchara la conversación. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué esperaste tanto?». «Porque el tiempo no actúa por capricho, Manuel», respondió ella. «Actúa cuando el alma está lista para entender su lección». Miré el reloj. Las agujas seguían detenidas en las 8, pero un destello dorado volvió a aparecer, leve, suave, como un último suspiro. «El tiempo ya los perdonó», dijo la anciana. «Pero ahora deben perdonarse ustedes mismos». De regreso a casa, encontré a Mariana preparando café. Cuando me vio entrar, notó que mi rostro estaba distinto. «¿Fuiste a verla, verdad?», preguntó. Asentí. «Sí», y entendí que el reloj no era un castigo, era una promesa. ¿Una promesa? Sí, de que el amor no se acaba con la muerte. Solo cambia de forma. Mariana se sentó frente a mí en silencio. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero había serenidad en su mirada. «Anoche soñé con mamá», dijo. Me abrazaba y me decía que la madera se moldea, pero el corazón también, que nada está perdido mientras alguien recuerde cómo empezó. Sonreí. «Tu madre siempre tuvo las palabras exactas». Nos quedamos un momento sin hablar, solo el sonido del viento moviendo las cortinas. El reloj sobre la mesa comenzó a emitir un brillo suave. Mariana lo observó y murmuró: «¿Crees que mamá está viéndonos ahora mismo?». «Estoy seguro de que sí», respondí, «y creo que sonríe». Esa tarde fuimos juntos a la casa vieja, donde Lucía y yo habíamos vivido nuestros primeros años de casados. Llevábamos flores frescas y el reloj en un pañuelo blanco. El lugar estaba cubierto de hiedra, pero aún conservaba la misma ventana por donde ella me saludaba cada mañana. Entramos con respeto. Todo estaba cubierto de polvo, pero el aire olía igual que antes, a madera y esperanza. Sobre la repisa del antiguo taller había una caja vieja. La abrí. Dentro encontré una carta que nunca había visto. Era de Lucía. «Si algún día vuelves aquí, será porque el tiempo te lo permitió. No te reproches por lo que no pudiste cambiar. Los padres aman incluso cuando los hijos se alejan, y los hijos, aunque olviden, siempre regresan al lugar donde fueron amados sin condición. Si lees esto es porque Mariana encontró su camino. Guárdenlo entonces no como un reloj, sino como un testigo del amor que resiste incluso al paso del tiempo». Mariana leyó conmigo. Lloró sin contenerse, y cuando terminó, me abrazó. «Papá», dijo entre lágrimas, «te juro que no volveré a dejar que el tiempo se interponga entre nosotros». Le acaricié el cabello, igual que cuando era niña.
El tiempo ya cumplió su parte, hija. Ahora nos toca vivir lo que queda. Cuando regresamos, el cielo comenzaba a oscurecer. Colocamos el reloj sobre la chimenea, junto a la foto de Lucía. Mariana encendió una vela. El brillo del fuego se reflejaba en el cristal del reloj, haciendo que pareciera latir. ¿Crees que volverá a moverse?, preguntó ella. No lo sé, respondí. Pero tal vez ya no tenga que hacerlo. Nos quedamos allí, viendo cómo la llama bailaba lentamente. Y en ese silencio, una frase resonó dentro de mí, clara, profunda, como si Lucía la pronunciara al oído. El tiempo no se detuvo, Manuel. Solo está descansando. Cerré los ojos. El reloj, en ese instante, emitió un último brillo, suave y dorado. Las agujas, por un breve segundo, avanzaron 1 milímetro más, y luego todo quedó quieto. Esa noche, antes de dormir, miré hacia el cielo por la ventana. Entre las nubes, una estrella parecía parpadear con fuerza, como si alguien me guiñara el ojo desde lejos. Sonreí y murmuré: «Gracias, Lucía. Prometo que el tiempo que me quede, lo usaré bien». El reloj permanecía inmóvil, pero su calor seguía allí, silencioso, eterno. Esa noche dormí poco, no porque algo me preocupara, sino porque sentía una calma tan profunda que daba miedo romperla. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que el silencio me pareció un refugio y no una condena. El reloj seguía sobre la chimenea quieto, marcando las 8, pero por alguna razón me desperté con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Me levanté y fui al taller. El aire olía distinto, más denso, como si el tiempo mismo hubiera bajado su ritmo para observarnos. Encendí la lámpara y miré el reloj. Por primera vez desde que lo recibí, sus agujas se movieron solas. No retrocedían ni avanzaban, giraban despacio, en círculos. El metal vibraba, y del interior surgía una luz dorada que iluminaba la habitación. «Lucía», susurré. «¿Eres tú?». No obtuve respuesta, pero el aire se llenó de un sonido profundo, envolvente. El reloj emitió un campanazo. 1. El eco retumbó en mis huesos. Entonces escuché pasos en el pasillo. Era Mariana, con el rostro pálido. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó. Creo que el reloj está hablando por última vez». Nos quedamos de pie frente a él. La luz aumentó, y una segunda campanada resonó. 2. Cada golpe parecía venir desde el corazón de la casa, como si las paredes recordaran los años que habíamos pasado separados. «Papá», dijo Mariana temblando, «siento que mamá está aquí». «Lo está», respondí sin dudar. «Siempre lo estuvo». Una tercera campanada. 3. La luz se tornó más cálida, más viva. De pronto, la habitación se llenó de un aroma inconfundible. Jazmín, el perfume que Lucía usaba cada noche antes de dormir. Mariana se cubrió la boca, llorando. «Es su olor. Mamá está aquí». Una cuarta campanada. 4. Las agujas se detuvieron un instante. La luz formó un destello que proyectó una figura sobre la pared. Era difusa, pero reconocible. Una mujer joven, con el cabello suelto y los ojos llenos de ternura. «Lucía». «¿Manuel?», dijo su voz tan clara como si estuviera a mi lado. «Lucía», respondí sin poder contener las lágrimas. Mariana cayó de rodillas. La figura se acercó a ella y extendió la mano, aunque su silueta era apenas una forma luminosa. «No temas, hija», dijo Lucía. «El tiempo no fue tu enemigo, fue tu maestro». Una quinta campanada. 5. El reloj empezó a latir, como un corazón. Lucía me miró. «Manuel, el reloj no era para ti, era para ustedes». «¿Para nosotros?». «Sí, para recordarles que el amor no se destruye, solo cambia de forma». Mariana sollozaba, con las manos sobre el pecho. «Perdóname, mamá, te fallé tantas veces». «No, hija», respondió la voz suave. «Aprendiste a tiempo, y eso es lo único que importa». La sexta campanada sonó. 6. El brillo se expandió bañando toda la habitación. Lucía se acercó a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su presencia. «Te esperé todos estos años», me dijo, «no con tristeza, sino con paciencia». «¿Por qué el reloj se detuvo?», pregunté entre sollozos. «Porque el tiempo no podía avanzar hasta que el perdón cerrara su círculo». Una lágrima corrió por mi rostro. «¿Entonces, ya terminó?». Lucía sonrió. «No,
Falta la última campanada. Y esa, Manuel, la darás tú. Me quedé mirándola sin entender. Ella extendió su mano y me entregó el reloj. El metal ardía suavemente, pero no quemaba. Cierra los ojos, me dijo, y di en voz alta lo que aún no has dicho. Obedecí. Tomé aire, profundo, y pronuncié: te perdono, Mariana, por todo. En el mismo instante, una séptima campanada resonó. 7. El sonido fue tan intenso que parecía venir del cielo mismo. El brillo se expandió por toda la casa, cruzando las paredes, los recuerdos, los años. Mariana gritó, pero no de miedo, de alivio, y yo sentí algo liberarse dentro de mí. Una carga que había llevado tanto tiempo que había olvidado que existía. Cuando abrí los ojos, la luz se desvanecía. Lucía seguía allí, pero su forma comenzaba a disiparse. El tiempo ya los perdonó, dijo. Ahora vivan. ¿Volveré a verte? Pregunté. Ella sonrió. Cada vez que mires el reloj, estaré en el reflejo. Y entonces desapareció. El silencio volvió. El reloj quedó quieto, marcando las 7 exactas otra vez. Pero esta vez su tic-tac era audible, suave, constante. Volvía a medir el tiempo, solo que ahora el tiempo era nuestro aliado. Mariana se levantó lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero había una paz nueva en su rostro. Papá, mamá, nos dio otra oportunidad. Sí, respondí, y no la desperdiciaremos. Nos abrazamos junto al reloj, que seguía latiendo. El perfume de jazmín aún flotaba en el aire, como si Lucía hubiera dejado una huella invisible antes de partir. El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas, y juraría que entre el murmullo del aire escuché su risa. ¿Sabes qué creo, hija?, le dije. ¿Qué? Que el tiempo no nos separó, solo nos esperó. Esa noche el reloj marcó las 7:01, y una luz dorada iluminó el retrato de Lucía. Mariana y yo permanecimos de pie, tomados de la mano, mirando el fuego que danzaba en la chimenea. Ya no había dolor, ni rabia, ni culpa, solo un agradecimiento inmenso. El tiempo, al fin, estaba en paz con nosotros, y nosotros, con él. Han pasado varios días desde las 7 campanadas, y todavía cada mañana al abrir los ojos siento que el tiempo respira distinto. No corre, no pesa, acompaña. Mariana ya no es la mujer que gritaba, que juzgaba, que corría detrás de apariencias vacías. Ahora se levanta temprano, prepara el desayuno y sonríe. Una sonrisa serena, humilde como la de su madre. El reloj sigue sobre la chimenea, marcando las 7:01. Desde aquella noche no se ha movido ni un segundo más, y aún así su sonido late con fuerza. Cada tic parece recordarnos que el perdón no se mide en horas, sino en actos. Esa mañana, mientras tomábamos café, Mariana dijo algo que me sorprendió. «Papá, quiero vender todo lo que queda de la casa de Julián». «¿Estás segura?», pregunté. «Sí, quiero empezar de nuevo. No necesito más recuerdos de un amor basado en mentiras. Quiero algo limpio, sencillo, real». Asentí. La observé mientras hablaba, y en su tono ya no había rencor, solo determinación. Lucía habría estado orgullosa. «¿Y qué piensas hacer después?», pregunté. «Ayudar», respondió sin titubear. «Quiero abrir un pequeño taller aquí, contigo. Enseñar a jóvenes del pueblo lo que tú sabes». Sonreí. «¿Una escuela de carpintería?». «Sí. Quiero que el tiempo que desperdicié sirva para que otros aprendan». Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que aquella niña altiva que se avergonzaba de mis manos de obrero terminaría deseando continuar mi oficio. Pero el tiempo sabía bien cómo escribir sus historias. Los días se llenaron de ruido de sierras, olor a madera y risas. Mariana aprendía rápido. A veces cometía errores, pero se reía de ellos, y eso era lo importante. Yo la observaba trabajar, y en sus gestos reconocía la delicadeza de su madre, la forma en que tomaba una pieza, la manera en que soplaba el polvo antes de barnizar. Todo era Lucía reviviendo a través de ella. Un mediodía, mientras almorzábamos, el cartero volvió a llamar. Traía un sobre dirigido a mí. El remitente. Oficina del fiscal general. Mariana me miró preocupada. «¿Qué será ahora?», preguntó. «No lo sé». Abrí el sobre. Dentro había una carta oficial y un cheque. Leí en voz alta. «En virtud de la investigación sobre el caso Varela,
Informamos que los fondos defraudados fueron recuperados. Según los registros, usted, señor Manuel Salinas, figura como acreedor indirecto, por lo que se le otorga una compensación correspondiente al daño patrimonial sufrido. Mariana se quedó sin habla. Papá, eso significa que el tiempo cumplió su promesa, dije, conteniendo las lágrimas. En la parte inferior del documento había una hora registrada. 7:00 p.m. Sonreí. Hasta la justicia parecía respetar las horas del reloj. Con ese dinero, remodelamos el taller y lo abrimos oficialmente como Escuela de Oficios Lucía Salinas. El pueblo entero se acercó a la inauguración. Algunos recordaban a mi esposa con cariño. Otros, curiosos, querían saber por qué habíamos elegido ese nombre. Mariana subió a una pequeña tarima improvisada y con la voz temblorosa pero firme, habló ante todos. Durante muchos años busqué el valor en el lugar equivocado, dijo. Creí que tener más era vivir mejor, y olvidé de dónde venía. Mi padre me enseñó que el amor verdadero no presume, trabaja. Este taller no es solo un lugar para aprender a tallar madera, es un espacio para reparar corazones. La gente aplaudió. Yo la miré desde el fondo, con el pecho lleno de orgullo. Lucía habría llorado de emoción, y quizá lo hizo, desde algún rincón invisible. Esa noche, cuando la fiesta terminó y el silencio volvió a la casa, me senté frente al reloj. El fuego de la chimenea proyectaba sombras cálidas sobre las paredes. Lo observé en silencio, como si esperara una señal. De pronto, las manecillas se movieron. Solo un segundo. 7:02. Y luego, se detuvieron otra vez. No pude evitar reírme. ¿Así que todavía nos estás mirando, Lucía?, dije en voz baja. Gracias. Mariana entró al salón y me encontró riendo solo. ¿Qué pasa, papá? Nada, hija. Solo que el reloj parece tener su propia manera de aplaudirte. Ella se acercó, miró el reloj y sonrió. Entonces mamá también vino a la inauguración. Estoy seguro de que sí. Nos sentamos frente al fuego. El calor llenaba la habitación, pero había algo más cálido que el fuego. La sensación de haber cerrado el círculo del dolor. La redención no vino de castigo ni de venganza, vino del perdón, de la humildad y de una promesa cumplida entre el cielo y la tierra. Mariana se quedó dormida en el sofá. Yo la cubrí con una manta y apagué las luces. Antes de irme miré una vez más el reloj. La luz del fuego se reflejaba en su cristal, y por un momento me pareció ver un destello familiar. Lucía, de pie junto a nosotros, sonriendo. Gracias por esperarme, amor, susurré. El reloj respondió con un último tic, suave, casi imperceptible. El sonido más hermoso que había escuchado en toda mi vida. Esa noche dormí profundamente, y soñé con Lucía. Estábamos los tres, ella, Mariana y yo, sentados bajo el viejo árbol del patio, tallando figuras de madera. Lucía reía, Mariana también, y yo solo escuchaba el viento, sabiendo que por fin el tiempo nos había devuelto lo que nos quitó. El sol se levantó esa mañana con una luz diferente. No era el brillo intenso de los días comunes, sino un resplandor cálido, como si el cielo quisiera bendecirnos después de tanta oscuridad. El taller olía a madera recién cortada y a pan tostado. Mariana había madrugado para preparar el desayuno de los alumnos. Las risas de los jóvenes llenaban el lugar, ese mismo espacio que años atrás fue símbolo de soledad y ahora rebosaba de vida. Me senté junto a la ventana con el reloj en la mano. Las agujas seguían marcando las 7:02, inmóviles, pero llenas de significado. Era un reloj que ya no necesitaba moverse para medir el tiempo, porque ahora lo hacía a través de nosotros. Cada sonrisa, cada gesto de bondad, cada acto de humildad, era un segundo ganado a la eternidad. Mariana entró con una taza de café. «Papá, los chicos quieren que les enseñes cómo se hacen los colgantes», dijo sonriendo. Reí. «¿Colgantes? ¿Justo eso quieren aprender?» «Sí. Uno de ellos vio el que hiciste para mí», respondió bajando la voz. «Lo reparé, ¿sabes? ¿El que rompiste en tu cumpleaños?», pregunté. Ella asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, papá. Lo uní con una resina nueva, y le grabé otra palabra en el reverso. Tomó el colgante del bolsillo y me lo mostró. La palabra era gracias. Ahora, cuando lo miro,
Entiendo lo que querías decir con perdón, susurró. No dije nada. Solo tomé su mano y la apreté. El reloj sobre la mesa emitió un leve brillo. Las agujas avanzaron un instante y se detuvieron en las 7:03. Sonreí. Lucía aún estaba con nosotros. Aquella mañana fue especial. Los chicos del taller trabajaban con entusiasmo. Les enseñé a tallar la madera con paciencia, sin prisa, escuchando su sonido. Cada pieza tiene su propia voz, les dije. Si la fuerzas, se quiebra. Si la escuchas, se deja guiar. Mariana me observaba desde la puerta, y su mirada tenía algo de asombro y ternura. Era como si por primera vez me viera de verdad. Al mediodía preparamos un almuerzo sencillo. En la mesa larga del taller se mezclaban risas, pan recién hecho y olor a aserrín. Uno de los muchachos, un chico huérfano de apenas 17 años, se acercó y me dijo: «Don Manuel, ¿por qué su taller se llama Lucía?». Guardé silencio por un momento. Luego respondí: «Porque hay amores que no se apagan con la muerte, solo cambian de forma». El joven asintió, sin entender del todo, pero con una sonrisa sincera. Al caer la tarde, Mariana y yo caminamos hasta el cementerio del pueblo. Llevábamos flores blancas y el reloj envuelto en un pañuelo. El cielo estaba teñido de un naranja suave, y el aire tenía esa paz que solo se siente cuando el alma está en calma. Nos detuvimos frente a la tumba de Lucía. El mármol estaba limpio, adornado con un ramo fresco que alguien había dejado antes que nosotros. «Quizá fue la anciana», dijo Mariana sonriendo. «Quizá», respondí, «o quizá fue el tiempo, dejando constancia de que aún cumple promesas». Coloqué el reloj sobre la lápida. El metal reflejaba la luz del atardecer como si fuera oro líquido. Mariana se arrodilló y acarició el nombre de su madre. «Gracias, mamá», dijo entre lágrimas, «por no rendirte, por no dejarnos solos, por enseñarnos que incluso el dolor tiene propósito». Yo me arrodillé a su lado. «Lucía», susurré, «si puedes oírnos, quiero que sepas que ya no duele, que el tiempo hizo su trabajo y que tus dos amores, tu hija y yo, aprendimos lo que nos faltaba, a perdonar». Entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. El reloj, inmóvil sobre la tumba, comenzó a emitir una luz intensa. No era un destello violento, sino un resplandor suave que envolvía todo a su alrededor. Las agujas se movieron despacio, hasta detenerse exactamente en las 8 en punto, el mismo número que Lucía había mencionado en su carta. Mariana me miró temblando. «Papá, es la hora de mamá», asentí, con lágrimas en los ojos. «Sí, hija, es su despedida». De pronto, el viento sopló con fuerza. Las hojas del cementerio se elevaron en remolinos, y una voz, la más dulce que jamás escuché, pareció flotar en el aire. «Ya está, Manuel. Ya está, mi amor». Mariana cerró los ojos, llorando. Yo sonreí. «Te amo, Lucía», dije al viento, y supe que ella me escuchó. Cuando el resplandor se desvaneció, el reloj había cambiado. Ya no marcaba la hora. El cristal ahora reflejaba el cielo, como si dentro de él se escondiera un amanecer eterno. Mariana lo tomó con cuidado y lo guardó en su pecho. «No volverá a moverse», dijo. «No necesita hacerlo», respondí. «El tiempo ya cumplió su propósito». Volvimos a casa al anochecer. El taller estaba vacío, pero el fuego de la chimenea seguía encendido. Me senté en mi vieja silla, la misma donde había llorado tantas veces, y respiré hondo. El aire ya no pesaba. Mariana trajo 2 tazas de té y se sentó frente a mí. «¿Sabes, papá?», dijo. «Creo que mamá no se fue». «No, hija, solo cambió de lugar. Ahora vive aquí», respondí tocándome el pecho. «Y aquí», añadí señalando el reloj. Ella sonrió. El silencio que siguió fue hermoso. El tipo de silencio que no necesita llenarse con palabras. Con el paso de los meses, la escuela creció. Llegaban jóvenes de otros pueblos, atraídos por el rumor de un lugar donde no solo se enseñaba a tallar madera, sino también a reparar vidas. Mariana tenía una paciencia infinita con ellos. Yo la observaba y sentía que de algún modo Lucía le estaba susurrando al oído mientras enseñaba. Una tarde de invierno, mientras los alumnos se marchaban, Mariana se acercó con una idea. «Papá, quiero hacer una escultura en honor a mamá». «¿Qué clase de escultura?», pregunté. «Una que simbolice el tiempo, no un reloj, sino 2 manos unidas sosteniendo una flor que no se marchita».
La idea me conmovió. Durante semanas trabajamos juntos. Cada golpe del cincel era un recuerdo, cada curva una lección. Cuando terminamos, colocamos la escultura frente al taller, bajo el árbol donde solíamos desayunar los tres. El día de la inauguración, el sol brillaba con fuerza, y el pueblo entero se reunió otra vez. Mariana habló frente a todos, con la voz firme y el corazón abierto. El tiempo nos quitó, pero también nos devolvió. Nos enseñó que la familia no se rompe cuando se pide perdón. Hoy, esta escultura no es solo para mi madre. Es para todos los que alguna vez se equivocaron y creyeron que era demasiado tarde. Nunca es tarde, mientras el corazón siga latiendo. Los aplausos resonaron por todo el pueblo, y mientras la gente se dispersaba, me quedé mirando el cielo. Por un instante, entre las nubes, juraría haber visto una figura luminosa, de cabello suelto, sonriendo. Lucía, y junto a ella, la anciana del vestido gris, dándome una última mirada antes de desvanecerse. Esa noche, mientras apagábamos las luces del taller, Mariana me abrazó. «Papá, gracias por no rendirte conmigo. Yo también cometí errores, hija, pero el amor siempre espera». Nos quedamos así, abrazados, bajo la última luz del día, y en ese silencio, el reloj guardado en su pecho emitió un leve sonido. Tic, solo uno, el más perfecto de todos. Supe entonces que el tiempo no había terminado, solo había empezado una nueva historia. Han pasado 3 años desde aquel día. Mariana dirige la escuela, y yo sigo aquí ayudando, aunque las manos ya no son tan firmes como antes. El reloj descansa en una vitrina junto a la escultura. A veces, los visitantes me preguntan por qué no tiene manecillas, y yo les respondo, porque el amor no se mide en horas, se mide en actos. Lucía sigue presente en todo, en el olor a jazmín que invade el taller al atardecer, en las risas de los alumnos, en la madera que, bajo mis dedos, aún vibra como si tuviera alma. A veces cierro los ojos y la escucho decir, «Lo hiciste bien, Manuel, ya puedes descansar», y yo sonrío, porque entendí que el regalo verdadero nunca fue el reloj, sino el tiempo que aprendimos a vivir sin miedo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta, y contarme desde qué ciudad nos estás viendo. Dime también qué te pareció esta historia, y qué habrías hecho tú en el lugar de Manuel y Mariana. Soy Manuel Salinas, y esta fue mi historia.